Hola, hola mundo, espero que se encuentren bastante bien porque nosotros sí lo estamos. Y esta vez en un nuevo video de colonizadores colonizados y mejores que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué, mi querido compañero? ¿Por qué, amigo? Porque hoy hemos traído a un invitado muy especial, un invitado que es de ni nada más ni nada menos que de Argentina. Preséntate, mi querido compañero. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Ya me siento Jorge Lanata, boludo, que me entrevistan de todo el mundo. Bueno, mi nombre... Ya me siento famoso, ¿viste? Que vengan de España y que te digan, contanos cómo está Argentina. Bueno, les cuento. Pero primero me presento, ¿no? Mi nombre es Samuel, tengo 29 años, soy técnico en acompañamiento terapéutico, comunicador comunitario. Y bueno, ahora hablando un poquito de la actualidad, ¿no? ¿Cómo está mi país? Mi país está mal, literalmente. Sería una serie de preguntillas que te queríamos preguntar, porque ahora en Argentina ha cambiado el gobierno totalmente, ahora está Milei. Y bueno, pues te queríamos preguntar cómo está Argentina ahora con Milei, ¿cómo lo ves tú? ¿Ha ido mejor? ¿Ha ido a peor? ¿Cómo lo ves? Está raro Argentina, ¿sabes? Sé lo que me pasa es que la gente no, te das cuenta que la gente no tiene memoria. Este, eh, Se puede diagnosticar una animosidad social que viene capaz en función de la bronca este, del hartazgo de muchos años, eh, bancar una clase política con aumentos, que responde a la estrategia electoral de Milei hablando de la casta, en el que todo el mundo le creyó hablar de que iba a venir en contra de toda una clase política que Ujú. esta clase eh, te robaba con los privilegios, se aumentaban el sueldo cada tanto, eh, había como cierto desbalance entre lo real y de lo que gana un diputado y lo que verdaderamente gana con las dietas. Hoy un diputado ganando 10 millones de pesos por mes, Hostia. este, un montón, es un montón de plata. Y la realidad es que muchas cosas no cambiaron. Milei responde con actores de la vieja política, tenés a Bullrich, tenés a Menem, Martín Menem, tenés al Pichichi Scioli, tenés a mucha gente que fueron de alguna u otra manera actores activos en otros partidos y que vienen rondando eh, en, en este mundo político, en este cabaret político, pasando de partido en partido. Por ejemplo, te doy un caso anecdótico, es un chiste pero muy real, de que Bullrich era peronista. Bullrich es la ministra de Seguridad, de Defensa de Milei. Era montonera, montonera, una de las una de las estrategias de Milei, porque Bullrich estaba en el partido contrario. Bullrich era candidata a presidente por el PRO. Eh, a- la estrategia para hacerla quedar mal era decirle Montonera tirabomba. Cuando Milei fue al balotaje con Massa, se unieron los votos de Bullrich con los de Milei para que Massa no ganara, ¿no? Eh, y pasó de ser la montonera tirabombas, súper de izquierda, que ponía bombas en los jardines, Hostia. a ser la ministra de Defensa. Si vos te pones a analizar la historia Claro. política de Bullrich, es, es lo más vendido que hay. Si fuera un auto sería el Fiat Uno, ¿viste?
Claro, o sea, por ejemplo, lo del tema de las bombas que me hablas eran bombas, pero bombas literalmente. Ponía bombas explosivas en los parques. Sí, 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 Hostia. sí, sí. Y ahora Milei la ha Era, cogido y la ha puesto como ministra de Seguridad. es que, a ver, es toda una estrategia política. A ver, la política argentina y la política mundial se basa en acuerdos, alianzas y estrategias para la sostenibilidad del poder. ¿Viste? Hmm, Bullrich, bueno, otro caso también interesante que fue un poco fundador de la lógica de la libertad avanza fue Ramiro Marra, que Ramiro Marra fue candidato de La Baña, era hombre de Sergio Massa, Ramiro Marra estuvo a la izquierda, Ramiro Marra estuvo en Franja Morada, Ramiro Marra es un poco, parece sanguchito de miga, ¿viste? Estaba en todas las fiestas. Epa. Ok. No, 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 no. Ramiro Marra pasó por todos los partidos y ahora, bueno, estuvo en la Libertad Avanza, el legislador porteño, y Milei lo echó al partido. Andá- ¡Ojo a tu casa! Milei lo echó. Eso también es algo anecdótico porque Milei eh, tiene tan poca tolerancia, hablando del difunto Jorge Lanata, que Dios lo tenga en la gloria y que no lo suelte, hablaba un poquito de que Milei no tiene templanza. Milei no tiene templanza frente a a los desbarajustes de la política, ¿no? Claro. Eh, echó a Mondino, que era que era canciller, echó a Marra, viene echando por diferentes situaciones, viene echando a personas, ¿viste? Personas que no son un SAMU, ¿viste? Que no son cuatro de copas, son personas emblemáticas, hombres fieles de Milei, eh, Giacomini, que era amigo de Milei, eh, los echó, Los echó a todos. pasaron situaciones, obvio, desacuerdos políticos, y fue como una afuera, ¿viste? Como lo anecdótico de Milei, el portazo y te vas. Bueno, así fue. Milei no tiene templanza, no tiene la templanza suficiente que el anecdótico con Alberto Fernández, tenemos el agua y el aceite, porque Alberto Fernández era demasiado templado. Alberto Fernández no hacía nada y Milei quiere hacer todo. Sí, no, Claro, es de no, un Alberto. extremo a otro. Claro, el argentino tiene esto de que el clima político es muy border. ¿Por qué? Porque tenemos eh, 20 años de kirchnerismo, eh, 12 16 de los K, eh, 4 de Macri, tenemos 16 años de kirchnerismo, ¿no? Hostia. Hmm, Y digamos que todo lo manejaba Cristina, Cristina tenía la lapicera, ¿no? Cristina, si bien en la gestión pasada era la vicepresidenta, era la que tomaba las decisiones. Tenemos un clima en el cual muchas veces eh, el presidente no es el que tiene el poder. El presidente no es el que tiene, por ejemplo, con Alberto, Alberto no gobernó. No gobernó, por eso era un POTUS, claro. ¿viste? Alberto no gobernó y ahora tenemos la antítesis de que Milei no tiene la templanza como para sobrellevar los vaivenes que hay en en la política. Así que bueno, esa es la realidad de la Argentina. Tenemos políticas descontextualizadas en función de que no responden a intereses del pueblo, no responden a a una lógica como la que venimos laburando. Laburan, la política de hoy en día laburan en función de empresarios,
eh, la, generando, si bien la estrategia de Milei es generar inversiones, ¿cuántas personas, cuántos muertos van a dejar en el camino? Que haya recortes en salud, que haya recortes en los subsidios que son estructurales, porque el argentino gana una miseria, y si te sacas los subsidios de del transporte público, si lo el subsidio a la luz, el subsidio al gas, estás laburando para pagar la luz, el gas, eh, y no te alcanza para comer. Es como... Claro. Algo similar que pasa en España, lo mismo. Estás trabajando y luego no puedes llegar a fin de mes. Que está bien que traiga inversión, eso por supuesto siempre, pero sin dejar de lado las ayudas o los subsidios, también dependiendo a quién se lo tenemos que dar. Se lo tenemos que dar a quien se lo merezca, por supuesto. Tampoco que sea un Realmente. despilfarro, como por ejemplo aquí en España, sí que es verdad que aquí lo están despilfarrando. Efectivamente, porque es que generalmente siempre, o sea, el problema de los subsidios y todo esto es que siempre hay un problema de medir quiénes son las personas que realmente lo necesitan y quiénes no, haciendo algún chanchullo que no se sepa, por lo menos afiliándose a otro lugar. Por lo menos en Colombia tenemos también lo mismo, que es el CISBEN, que muchas personas, por cierto, dicen que tienen menos de lo que tienen y muestran menos cosas de las que tienen para que recibir este subsidio. Ese es el problema a veces con los subsidios, tener Claro, como más control, se debería tener mucho más control en ello. por Esa es la supuesto. macana, ¿no? No, bienes no declarados. Acá también en Argentina pasa mucho. Pasa mucho, pasa mucho. Che, qué liberador es hablar de la política. Venía estresado, me siento tranquilo. Saqué todo el estrés que tenía. Esa es. Para eso están estos podcasts, para sacar todo lo que hay dentro, para generar debate, para debatir y llegar a unas conclusiones buenas, unas Es buenas terapéutico soluciones. esto, ¿eh? Claro. Voy a necesitar hacerlo toda la semana. Este, Aquí nosotros encantadísimos. Bien, bueno, a ver, capaz podemos arreglar por un módico dinero. Ah, no, mentira. El Es business, el Me enca- business. me encantaría ser parte de acá de este podcast. Hago extensiva y que la gente responda en los comentarios si quiere a Samu en el podcast, ¿eh? Por Nos favor, pongan ahí los gente. comentarios. eh, Este, bueno, hablar un poquito de eso de Milei. Milei y las marchas también es otra cosa que es interesante hablar. Milei viene en función a derogar algo súper instalado, que hasta yo puteaba. Yo vivo en provincia, porque acá tenemos provincia y capital separados. Este, Capital y provincia tenés la mayor cantidad de trabajo la tenés en capital. Y en provincia, bueno, viven las personas. Yo laburo en capital y en provincia. En una clínica y en un hogar en provincia y después los otros en capital. Eh, y a veces no se podía tomar colectivo, bondi, bus, eh, porque estaban marchando. Estaba marchando la gente y siempre había una marcha, ¿viste? Hmm, Siempre vos llegabas a Congreso y no se podía pasar, boludo. Yo me tomaba el 2 en Constitución y no llegaba más, era una hora más de viaje, ¿entendés? hostia, claro. Y para llegar al Tenés que curro, salir una hora antes, ¿viste? Y mi claro. ley, eh, en contra de eso, también esto fue... Vos, ahí vos ves la ingeniería social de toda la estructura política de Milei, porque Milei agarró todas las cosas que eran parte del hartazgo social, que me interpela a mí también, porque yo estaba podrido de la marcha, lo usó como para poder llegar. Yo voy a ir en contra de las marchas, en contra de la casta, en contra de los políticos ensobrados, en contra de los perezobres. ¿Y qué pasa? Tenés
Los periodistas ensobrados los seguís teniendo. Tenés políticos ensobrados los seguís teniendo. Lo Porque sigues tenés teniendo. una... Claro, tenés a Villarroel, que Villarroel es pro aumento. Villarroel es la vicepresidenta, es pro aumento de eh, sueldo de diputados, senadores, no sé. Sesionan una vez al año y quieren ganar un montón de guita. Claro. Gente, Por lo que tú estás laburen. viendo, Milei, o sea, ha prometido muchísimas cosas, pero no está cumpliendo la mayor parte. Y Milei no tiene estructura política tampoco, no vamos a bardearlo tanto a Milei. No, si bien tiene una ingeniería social bastante grande, que eso tiene todo un aparato de trolls, llegó con actores de la vieja política, con Bullrich, con Menem, con Villarroel, con el Pichichi Scioli y con otros tantos de la vieja política. Y no le responden a la lógica que Milei es hijo de la casta. Milei va en contra de la casta, pero es hijo de la casta. Claro, ahí también diría el problema. Pasa lo mismo aquí con bots, que realmente prometen muchas cosas y dices, vale, va a haber un cambio, pero luego a la hora de la verdad no ves ese cambio. Y dices, huele raro. Está bien que propongan los cambios porque son necesarios en bastantes ámbitos, pero que los cumplan. Sí, 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 sí. Este es un poco complejo, ¿viste? A mí me pasa de, de que Milei de alguna u otra manera, eh, si bien es pro Milei, no es que no está haciendo las cosas que no prometió. Milei está recortando las Ujú. cosas que dijo, pero este es como te digo, no tiene estructura política. No tiene, ¿qué sería que no tenga estructura política? Alberto Fernández no tenía estructura política. Alberto Fernández cada una semana le renunciaba a los ministros por Twitter. ¿Qué carajo de intervención política podía hacer si no tenés quien te respalde? Quien tenía hombres de la Cámpora, que era el partido fundado por Máximo Kirchner. Eh, no había estructura política. No. Es como decir, a ver, te voy a dar un ejemplo. Vos dejás una guitarra o cualquier cosa que se te venga a la mente en el sillón y viene una persona y te lo corre del lugar. Y vos le decís, pero yo la dejé ahí. Y la otra persona te dice, a mí me chupa un huevo. ¿Entendés? A mí me chupa un huevo. Claro, No tenés estructura y no te respetan. Si bien está es haciendo correcto. muchas cosas que, que tenía en su spot político, hay otras tantas que no las puedo hacer, pero y gracias a Dios que no las puedo hacer, porque no tiene estructura política. Ese respaldo que se Son muy necesita. pocos los hombres que tiene Milei. Y no sé hasta cuándo va a sobrevivir esto. No sé hasta cuándo va a sobrevivir el gobierno de Milei. Porque gobernar no se gobierna por Twitter. Claro, ahí está la cosa. Por Twitter no se gobierna estando en el gobierno y haciendo cosas en el gobierno. Por Twitter puedes expresar opinión o puedes informar, que para eso está Twitter, pero no hacer el gobierno desde Twitter. No, obvio. Mi compañero con el que hacemos charlas terapéuticas, en mi podcast, decía bien la otra vez que estábamos haciendo la cobertura de la nueva marcha de Milei. Tras el discurso en Davos, cubrimos toda la marcha LGTBQ más Ujú. y decía, ¿no? De que Milei va en contra de la gente que tiene derechos adquiridos en la calle. Acá, la Argentina la gobierna quien gobierna la calle. Sí,
La Argentina la gobierna quien gobierna en la calle. Si no gobernás la calle, no gobernás la Argentina. Y hoy en día, Milei está viviendo un verano, un veranito, ¿viste? La gente le tiene paciencia. Pero cuando se le acabe la paciencia, que la gente se lo quiera comer crudo, Milei no va a sobrevivir tantas tensiones. No va a Claro, sobrevivir. no tiene ese poder para sobrevivir y llevar todo eso. Hablando, por ejemplo, del tema LGTBIQ+, ¿tú cómo ves el movimiento woke, todo este movimiento en Argentina? Porque, por ejemplo, Milei está muy en contra de ello, también Trump, hablando también de Trump, ¿cómo ves la relación de Milei y Trump? Porque sí que es verdad que son bastante amigos. Eh, yo creo que Milei, de alguna u otra manera, si bien el discurso en Davos y después la defensa de tal Sí, discurso me parecía algo tan burdo y tan vacío de conceptos que te das cuenta de que no sabe ni de lo que habla, ¿no? ujú, No conoce la Argentina, no con, porque no, a ver, si vos lo ves tan similares, es por algo, porque no podés ver un político parecido a otro, porque cada país es diferente. sí, eso sí es verdad. Aunque sí que es cierto que se van moviendo con unas determinadas políticas. Pero sí, cada político es diferente, cada país es diferente y cada uno pues tiene Efectivamente. una forma de ver la vida, una cultura, etcétera. Obvio, tiene que haber una intervención contextualizada para poder generar movimientos pertinentes según el territorio. Eso Sí, es capaz de una intervención pertinente en el marco político. Por eso te digo de que Milei no sabe cuánto sale un kilo de carne. Y eso es lo humillante. En campaña se hablaba de que Milei le iba a devolver los privilegios al pueblo y no sabía cuánto salía un kilo de carne. ¿Entendés? hostia, Eh, hay como, hay como un montón de cosas que vos te das cuenta de que Milei responde a esa lógica de que hay alguien detrás, hay todo un movimiento organizado de la derecha mundial, mm, este, lo mismo que en la izquierda hay todo un sí, movimiento organizado, la marcha Efectivamente. LGTBQ más, plus Disney. Aquí lo eh, conocemos como plus Disney. Sí, sí. Que obviamente yo defiendo que cada uno... la marcha de ayer, Ujú. simultáneamente, en muchas partes del mundo se estaba reproduciendo. Hay como todo un movimiento organizado de la izquierda y la derecha que se está moviendo simultáneamente. Eh, y hablando un poco de todo, eh, me parece que a Milei le haría bien conocer un poquito a la Argentina. Le haría Eso le bien. faltaría a Milei, que se baje Sí, sí, ahí, sí. que haga las cosas bien. Puede hacer el cambio, o sea, Milei puede hacer el cambio y puede ser recordado como un buen presidente, solo que está en sus manos, Efectivamente. así que solo el tiempo nos Efectivamente. lo dirá cómo lo hace. Es que es lo mismo que se le criticaba a Alberto, boludo. Es lo mismo que se le criticaba a Alberto que estaba en Puerto Madero y que no le daba bola a la Argentina. Bueno, Milei lo mismo. Milei, el excentricismo que caracterizaba a Milei con los pelos raros, con las patillas y que te decía porcentajes que vos le dabas un poco de credibilidad, ya está pasando. Ya está pasando, ya no es tan raro, tan novedoso y tan interesante una persona con pelo raro, con patillas y que te diga porcentajes raros cuando le preguntas cosas. Ya está pasando el interés porque ya te vas dando cuenta de que te chamulla, de que es parte de una estrategia política, de la comunicación política, que era interesante el hombre raro, el panelista de televisión. Milei es un producto de la tele.
Milei no es realmente. un... es verdad, Milei hasta fue actor. ¿Vos sabías que tuvo una obra en Mar del Plata? Hostia. ¿Qué? No. En serio, el consultorio del doctor Milei. Fuck, fuck, fuck. Justo lo voy a ¿En buscar, serio? ¿viste? ¿En Búscalo, serio? búscalo. Es que mira que en ese tipo de cosas Milei me acuerda un poco a Trump, porque si no estoy mal, Trump también Sí, se hizo famoso en Estados Unidos por aparecer en películas, por ser un multiempresario y por tener un programa de televisión que tenía. Y estaba interesado en la política desde el 90 y pégale, creo. Pero no se ha metido de lleno sino hasta hace poco, que fue en las primeras elecciones y todo este tipo de cosas. Y en eso me acuerdo un poco a Milei, porque Milei también fue así, fue en el periodismo, fue poco a poco subiendo, fue poco a poco subiendo, haciéndose conocer por el pueblo y le dijeron, hey, brother, apuesto a que no te puedes meter a la política. Y pum, lo hace, gana, pum, lo hace, se mete a la presidencia, gana. Y fue subiendo igual que Donald Trump. Y eso pues puede traer una problemática porque como tú dices, puede que el pueblo lo apoye de primeras, puede que lo apoyen así al principio, pero la gente de los gobiernos, los que están adentro, no lo apoyen porque pues no se los ha ganado a ellos en un transcurso político o en una carrera política como tal. claro. Si vos te pones a pensar un poco, la Argentina viene, coloca en un lugar... La Argentina le da el poder a lo raro. El argentino le dio 12 años de gobierno a los Kirchner porque era lo raro, ¿viste? Se posicionaban desde el lugar del outsider, de la antipolítica. Néstor Kirchner, el virolo, porque tenía un ojo mirando el cielo, el finado. Era bizcocho, Néstor. Este, Se posicionaba desde un lugar desde la antipolítica, de yo vengo a devolverle los privilegios al pueblo. Venían también de 3 años de gobierno de Menem, ya estamos hablando de los 90, y Menem fue una expresión en contra de la dictadura militar, en contra de Alfonsín, y Alfonsín fue una expresión en contra de la dictadura militar, y la dictadura militar fue una expresión en contra de Perón, y siempre te vas dando cuenta de esta sintomatología social, de que siempre hay como la colocación de lo raro, de lo nuevo, de lo antipolítico, de lo que se posiciona en contra, este, está el hartazgo, y hay una dinámica social que se llama el instituido y el instituyente. Este, Viene el instituyente que va en contra del instituido. En este caso, los Kirchner vinieron en contra de Menem, que se podía ver la corrupción, y que el pueblo ya había explotado el corralito y demás. Los Kirchner vinieron en función de poder ir en contra de toda esa política, y Milei, eh, con este ultraderechismo, es la expresión que va en contra de los Kirchner. ¿Se entiende? Sí, o sea, vienen para cambiar esa forma de gobierno, o sea, porque antes de todo el movimiento WOW, todo el movimiento progre, iban luchando contra el sistema. Ahora que ellos son el sistema, viene un movimiento nuevo que lucha contra el sistema. Claro, siempre hay una lucha. Eh, Siempre hay, siempre hay una siempre hay lucha. una lucha, y siempre está como esta dinámica de lo que venía antes es una mierda. Hmm. Yo, Sí, sí, Siempre ha sido efectivamente. así, siempre. lo que O había sea, antes era una mierda, tenemos que cambiar todo. Y con Macri es así, fue así. Con Alberto fue así. Y cada 4 años estamos volviendo a construir la Argentina, y así nunca vamos a avanzar nada. claro, hay que Efectivamente. empezar a construir de verdad. Que de hecho Claro. es así como dices, para que haya un Trump tiene que haber habido un Biden, o sea, Biden lo ha hecho fatal. Por eso ha Por salido eso está Trump y ha Trump, ganado tanto. literal. Mira que yo tengo, esto es una teoría que, bueno, que no me acuerdo dónde lo vi realmente, pero
el gobierno básicamente está puesto para que nosotros las personas creamos que podemos elegir y realmente no tenemos una libre elección, sino que Efectivamente. lo único que hacen es polarizarnos para que nosotros nos vayamos en contra de nosotros mismos y no podamos ver qué hay más allá. Entonces ponen a la izquierda, ponen a la derecha, ponen al wokismo, que la cagan ellos para que luego para que luego la ultraderecha gane y luego la ultraderecha la caga, la derecha la caga para que luego voten por la izquierda, luego de la izquierda pasan al centro, luego los del centro son unos tibios. Entonces, de esa manera nos mantienen a nosotros adormecidos. Porque si por lo menos, ejemplo, un gobierno la está cagando y no hay más gobiernos, no hay más dentro digámoslo así, otra cúpula, pues ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? Armarse y salir ellos Sí, mismos a quitar el poder de como sea. Pero como hay, digámoslo así, una esperanza de alguien más, pues entonces se toma esa esperanza y mantienen al pueblo de esa manera apaciguado, que es lo que yo considero que en este momento también está pasando en Venezuela. sí. O sea, tal cual lo has descrito. La derecha y la izquierda están hechas para eso. También te quería preguntar sobre lo que dijo un ministro de Transportes de aquí del gobierno de España, Óscar Puente, sobre Milei. Lo que le dijo. En una de estas que salió Milei, pues a decir uno de sus discursos, sale el Óscar Puentes, después de ver el discurso, y dice, no sabemos si Milei antes o después del discurso ha ingerido sustancias estupefacientes. ¿Tú qué opinas de eso, de que un ministro de un gobierno de España le insulte a Argentina? Se lió bastante, ya se estaba diciendo de que íbamos a ir mal con Argentina, íbamos a tener problemas diplomáticos con Argentina. ¿Tú cómo le ves que este ministro, que también hay que verle, porque no voy a decir nada porque seguro que nos tiran el vídeo, porque esta gente actúa así, los del gobierno de España, pero no es el más indicado para decirle a un presidente que ha ingerido sustancias? Nah, aparte no, nadie puede hablar en esos términos, entendiendo que la política no es un chusmerío de barrio. A ver, una cosa que yo te puedo decir a vos que sos un drogadicto. Este, Otra cosa es que se lo diga al presidente. Lo mismo que el presidente Claro, no puede hablar de la misma, con la misma distancia al pueblo, a un civil. Y hay también toda una cuestión de lógica discursiva entre políticos. Eh, Me parece una falta de respeto, primero y principal, y segundo, de que hay que respetar las asimetrías. efectivamente, hay Eh, que tener, por así decirlo, unas formas. O sea, eres presidente o eres un ministro o estás en el gobierno, eres un político, no puedes hacer como tú has dicho, chamulleo de barrio. O sea, esto no claro, es el no, no, barrio. no, claro, no, aparte de todo eso, eh, habla también de lo poco serio que puede llegar a ser eh, el ministro. A ver, Claro. para qué te vas a hacer un quilombo al pedo? Para qué vas a hablar? Claro, ¿para qué vas a hablar? Este, Solamente para hablar, después Milei le habló sobre la esposa de Sánchez, Sí, ¿entendés? ¿Con qué necesidad? que también tiene liada una, la esposa de Sánchez. Pero claro, es que necesidad, hablar de política, o sea, los familiares o tal, dejarlos a un lado. Que luego, por ejemplo, en el caso del PSOE, a la mínima de cambio sacan los familiares del otro partido, que eso no lo deberían de hacer y luego se quejan ellos y lo sacan. Pero estamos en política, se deja eso y se centra en la política y en hacer grande al país, que es lo que se debería de hacer, aunque luego se haga lo contrario. Es como cuando en el fútbol se acuerdan de la mujer del contrario. Enseguida, enseguida, enseguida te enojas y ya empezás a bardear a la mujer, a la familia. ¿Viste? Es como que, pará, Claro, perdés de vista lo que es real, lo importante. No, no, a mí no me interesa si Milei o se toma un pase antes de dormir o si se despierta o si está todo el día fumando faso, claro. porque la realidad es que vivimos con un borracho, Alberto Fernández, y con Menem. La realidad es que sabemos todo de que la Casa Rosada, por más de que Milei
tenga como esta estética política de que él labura 8 horas por día, sabemos que en la Rosada pasan cosas. Sabemos de que eh, puede haber cosas que pasen que tengan que ver con desprolijidades. Sabemos, ¿viste? Pero a mí no me importa. A mí que cada quien haga de su culo lo que quiera. A mí hablame de soluciones, no me hables de chusmerío. Claro, Es así, efectivamente. sí, es así. Así que si me preguntás qué me parece una un chusmerío de fútbol, un cabaret de fútbol. Que cuando se acuerdan de la mujer del contrario. Literal. Eh, sí, 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 es un tema que me parece deplorable. Eh, Y quieren utilizar, digámoslo así, propaganda falsa o real, lo que sea, pero como para que el pueblo se diga, ay no, está metiendo droga, o sea, ¿qué putas nos importa eso? Realmente eso no es de nuestro interés, lo que es de nuestro interés es que hagan bien su trabajo, que hagan bien lo que están haciendo, no que si se meten lo que se estén metiendo, pues allá cada quien, ¿no? Obviamente que bueno, la salud del presidente es cuestión de Estado, ¿viste? Sí, a ver. Si mi ley Yo aparece prefiero un presidente que no se mete ahí pasta claro. base y lo que sea. Claro. Luego mi ley Si ahí, mi ley se interna para rehabilitarse, estamos al horno. ¿Entendés? eh, Si mi ley se va 1 año en una granja de rehabilitación, estamos al horno, gente. Pero bueno, bueno. no, digamos que tampoco, si llegara a pasar, no sería lo que menos miedo nos dé. Como te digo, hablar de cuestiones inobjetivas es inespecífico. Eh, ¿Hay alguna pregunta más? Mira, ahora que estamos pues viviendo en un momento histórico en la humanidad, ¿no? Y en Estados Unidos, que en este momento se está viviendo pues un tema bastante complicado, se está viviendo un tema bastante complicado, que es el alza de las casas, que esto ocurre cada cierto tiempo, ¿no? De hecho, se prevé que para el 2030, del 2030 en adelante, pues los precios de los predios suban, ¿no? Pues esto ha traído una problemática a nivel, pues para nosotros los latinoamericanos generalmente, que es que ha hecho que personas primermundistas, tanto de Estados Unidos como Inglaterra, Alemania, bueno, etcétera, se vengan a nuestros países, a Latinoamérica, a invertir, a gastar. Pero esto ha traído otra problemática que es la gentrificación. Entonces yo quería saber cómo está viviendo en este momento Argentina ese temita, porque tengo entendido que Argentina también es un país que está sufriendo bastante de este tema de gentrificación. Entonces, ¿cómo lo está viviendo? ¿Sabes lo que pasaba mucho tiempo acá en Argentina? Que agarraban un barrio carenciado, y hacían vivir a las personas, los mudaban enteros, le daban una casa, te estoy hablando hace lo que viene pasando hace 10 años. Eh, Capaz había otra lógica, ¿no? En esto de que estaba toda la mafia de la obra pública acá en Argentina, que obras que se me licitaban, se cobraban, pero jamás se terminaban y en ese momento este, querían armar una nueva ruta y se metían en una villa miseria y hacían mover a toda la villa a otro lugar, a una casa un poquito mejor, pero también en feas condiciones. Este, Veíamos en esa lógica de casas. Ahora capaz lo que estamos viviendo nosotros es que hay también una crisis habitacional porque hay mucha gente viviendo en la calle. Eh, Porque capaz está pasando que mucha gente alquilaba, no tiene para el alquiler, están viviendo en la calle, los alquileres están muy caros. Eh, no veo mucho que pase esto de que vengan
y arreglen barrios en específicos para gente de otra nacionalidad, sino que hay una crisis habitacional gigante porque los pocos propietarios de casas, de terrenos, cada vez son menos. Eh, en el gobierno de Alberto Fernández había como toda una situación de que una ola de migración eh, en España, en Francia, en Alemania, la gente Sí. la gente se iba de Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández y vendían sus casas. Los pocos que tienen casas muchas veces la vendieron para irse a la mierda. Y los que tienen muchas veces se alquilan y los alquileres se fueron a la mierda y terminan viviendo en la calle en función de la ley Bases, que es la primera intervención del gobierno de Milei. Em, tenés un apartado de la ley Bases, es que el dueño del lugar puede elegir que si te cobra en pesos o en dólares. Fua. Lo O elige él. sea, Y vos no tenés, y muchas veces no tenés dólares vos. claro. Este, Conseguir allí un dólar. qué sé yo, tenés un alquiler de 300.000 pesos por mes, que al otro mes te digan, bueno, de acá en más te voy a empezar a cobrar en dólares, en vez de 300.000 pesos, tenés que pagar $250 por mes, una habitación 4x4, pero tenés que comprar tener $250. Claro. Tienes que Fua. cambiar Este, el dinero que tienes, que encima eso te tenés cuesta que más. tener plata, tenés que tener Eh, Claro. plata, porque capaz que te sale una changuita a final de mes. Y ya estás jodido. Este, claro. y estás jodido realmente. Pero según lo que tú me cuentas, en Argentina en este momento, o sea, los precios de los predios no se han generado por emigrantes, digámoslo así, norteamericanos, ¿no? No, un norteamericano no viene acá a Argentina. Acá en Argentina tenés mucho paraguayo, tenés mucho peruano, tenés mucho boliviano, este, tenés, tenés ese tipo de poblaciones, que son los que mayormente ocupan las villas. Villas, sectores, Marginales, este, podríamos llamarlo. marginales, y muchas veces mucha plata. Los bolivianos, vos tenés los Sí, claro. bolivianos en Ecuador, en Escobar, que un boliviano no anda no anda a pata. El boliviano viene con una 4x4, tiene una Hey, cadena de verdulerías. Sí, hey. ¿entendés? Tenés como esas dos cosas. Tenés el boliviano pobre de la Villa 31, que no paga luz, gas, agua, se cuelga de todo. Y tenés el boliviano El rico, boliviano, el boliviano de la casta, el boliviano, claro. el boliviano que tiene una Amiguito de Evo cuatro por Morales. cuatro Ey, ey, el amigo de Evo Morales. El claro, cuñado, el tenés, cuñado. El cuñado, el cuñado. O la hija, ¿no? O la hija que tiene O la perdida. hija, la hija. tenés el boliviano lleno de guita, tenés esos dos tipos de boliviano, lo mismo que el peruano. Ah, el peruano igual tiene otros negocios acá. Le voy a Hmm. contar una anécdota, una infidencia. Yo ando mucho a veces, ahora ya no tanto, pero a la noche. Me gustan los lugares turbios de Buenos Aires. Hmm. Eh, Buenos lugares. y, y vos tenés la mayoría de los cines porno, eh, ciberes porno, son manejados por la industria peruana. Tenés, Hostia, los ¡Ey! peruanos. ¡Buenas, tenés, ¡Ey, los peruanos! peruanos! tenés 4 o 5 peruanos en un ciberporno que te dicen, bueno, ¿cuánto querés? ¿Una horita? ¿Entendés? Tomando un whiskycito, fumando un puchito, y vos Hombre, entrás en ese ambiente medio turbina. Tienen otro tipo de negocio. Tenés los bolivianos que se dedican a la verdulería y el peruano que se dedica a los negocios turbios.
Maneja Claro. toda la parte de la noche de Peruano tenía Argentina. que ser. Joder. Pero bueno. Perú, te quiero. Este, y el paraguayo, bueno, el paraguayo tenés más la onda de la construcción. Sí, de hecho sí. De hecho yo he conocido algún paraguayo que otro y son muy constructores. Sobre todo en tema de obra y en todo este tema de este ámbito. Mm, sí, sí, así que no. No, no, los gringos no nos quieren a los argentinos. No, pero Qué suerte que realmente, tenéis, qué suerte que nos qué quieran los suerte, gringos, porque, realmente, porque una vez que es entran que ya no salen. realmente, justo eso iba a decir, no, bien, genial que no sean los gringos, que no haya, digámoslo así, esta gentrificación, sino que la problemática sea de otra manera, o sea, algo más interno del país y que no sea algo externo sí, por gente, por otra gente que no tiene nada que ver con uno, por decirlo así. Ok, lo único que sé ahorita es que quiero ir a Perú y alquilar 2 horas viendo porno para terminar en 2 segundos, ¿sabes? Son expertos, son expertos todos. Te van a Venite en enseñar el mejor. Argentina, venite en Argentina. No, sí, boludo, tremendo, tremendo. Eh, Otra pregunta. Te quería preguntar, ¿tú cómo ves? Porque ha entrado Trump, ya sabemos que está ahí de amigo de Milei y tal, pero una de las cosas que ha hecho ha sido la deportación masiva de un montón de hispanos. ¿Tú cómo ves esto? ¿La deportación de Trump o el intento de copiar de Milei? La deportación de Trump. La verdad que me parece bien. Este, me parece bien que haya como cierto cuidado. Claro, O, te voy a dar un ejemplo. Mucha gente va y hace, este, está más tiempo del que tiene que estar. Y, por ejemplo, mi primo se casó con una persona de otra nacionalidad, eh, con esta idea de que le dé la visa. Y si las cosas no salen bien, el chabón va a estar de inmigrante ilegal. Tiene que hacer las cosas bien, la gente tiene que hacer las cosas claro, bien. Se tiene que cortar la vivada. Yo claro, efectivamente. estoy en contra de la xenofobia. Claro, eso es Eh, otra cosa muy distinta. No a la xenofobia, pero sí a tener un control de fronteras. Porque eso, por ejemplo, que dices aquí en Europa, hemos vivido como casi fronteras abiertas y está entrando cada persona que no se sabe ni quién es ni de dónde viene. Y muchos de ellos son delincuentes. De hecho, hay países, bueno, por ejemplo Marruecos o Argelia, que se dedican a sacar a sus presos de las cárceles y mandarlos por la ruta ilegal. Ahora están entrando por Canarias, han cambiado la ruta de Italia por Canarias y están entrando un montón. Los islamistas, por ejemplo, aprovechan esto y llevar unas políticas de no tener un control, que ha derivado a que entrase gente que no debería de estar en el país, que encima odian al país e incluso un problema que, por ejemplo, en Latinoamérica no es mucho, aunque sí están empezando a entrar pequeños resquicios, el tema del islamismo, el islam político. es un tema, por eso te digo, yo estoy a favor de que haya un control, de que se sepa quién entra y quién sale. Lo mismo que acá en Argentina tiene que haber un control. Claro, en cualquier país del mundo. Tú te vas a Botswana y seguro que tienen un control. El no tener un control, que de hecho muchos zurdos, muchos de izquierdas, dicen no, fronteras abiertas. Pero es que si tú lees las políticas que tenía la URSS, tenían una frontera infranqueable. Ahí no entraba cualquiera. Efectivamente. Jerarquiza un Claro, poco porque, a ver, que haya un control significa que no cualquiera tiene capaz la posibilidad de entrar, ¿viste? Y ahora, de alguna u otra manera, el único país que tiene como ese elite de que no entra cualquiera y que te hacen una sarta
de preguntas y por qué y para dónde vas y qué vas a hacer es Estados Unidos. Y Sí, anecdóticamente uno cuando habla de Estados Unidos habla bien del sueño americano, habla de como que si Estados Unidos fuera, no sé, boludo, el cielo. Si claro, y vos luego te das cuenta de te... que no. No, aparte de todo, eh, que que no es el cielo. Jerarquiza que sea exclusivo. Jerarquiza que haya esta posibilidad de control. Jerarquízate de todo lugar de que, bueno, ¿a qué venís, loco? ¿Entendés? Claro, incluso a lo mejor si puedes entrar de manera ilegal, está la situación de refugiado o estás huyendo de una situación, pues primero ver quién es. Tener efectivamente, como dices, ese control. Que no haya xenofobia, por supuesto, pero sí tener un control, porque aquí en Europa estamos viviendo, todos están contra Trump, todos los medios de comunicación, los gobiernos, están contra Trump, porque sí que es verdad que ahora Trump como viene a cambiarlo todo, y están diciendo que las deportaciones masivas es lo peor de lo peor y solo están echando a los que han cometido delitos. Eh, Así que bueno, me parece como capaz interesante esto de pensar, ¿no? No es, no es tanto la idea de por qué deportan, ¿no? A las personas, sino que en función de qué viene. A mí me parece bien, ¿viste? Me parece de alguna u otra manera eh, el control. La xenofobia me parece que está de Eso más. está fuera de lugar, claro, eso sí, eso está muy fuera de lugar. El control siempre está bien porque si no, sucumbe la nación. Ya hemos visto cómo Suecia Efectivamente. está sucumbiendo y está como está, por no llevar un control de fronteras y llevar unas políticas que ha llevado. Efectivamente, es que realmente ese es el problema, ¿no? Que no haya un control verdadero en el país. Por lo menos España lo ha vivido bastante estos últimos 10 años, estas últimas décadas, y le ha pesado bastante Sí, porque a niveles de criminalidad se ha incrementado mucho. O sea, la España sí. de hace 10 años no es lo mismo que lo era antes. Tú pasas ahora por Debe, Barcelona y Barcelona no es lo que era. no es lo que era. Tranquilamente, machetes, en el Raval, por ejemplo, machetes, se pelea en plena luz del día, con gente pasando y Efectivamente, tranquilísimamente. Y no pasa exact- nada. Y aquí existe el caso exactamente. de que les pillan y a lo mejor tienen como 75 antecedentes de robo, de violencia, de no sé qué, y les vuelven a saltar. Les vuelven a Y de soltar porque una. vienen de un determinado contexto y de un determinado país, en este caso del norte de África. Y uno se pone a pensar, claro, por lo menos en esto, en nuestros países latinoamericanos, pues, o sea, esto está mal que sea normalizado, pero uno dice, bueno, eso es normal. Pero hay que tener en cuenta que eso hace 15 años, 10 años en España no era normal, no era así. Claro, Entonces se tiene, considero que sí se tendrá que tener mayor control en las fronteras, dejar pasar, mejor dicho, a las personas que estén bien en términos de legalidad de su país, sí, de procedencia, digámoslo así, y, y proteger más las fronteras, proteger más esto, pero sin llevarlo hacia un extremismo, digámoslo así, racista o xenofóbico, claro, sino Ahí más va. bien efectivamente. sino que simplemente más como control. Ese es lo interesante, que no llegar a eso, al, al odio de la otra. Por ejemplo, acá en Argentina se usa como insulto boliviano. ¿Qué, boli- qué, Que no bol- tienes más, no tienes más, boliviano. Yo puedo navegar, tú no. Yo puedo usar qué- Google. qué- qué boliviano de mierda que eso, viste? Que es peruano del orto, viste? Que es paraguayo de mierda. ¿Sabe? ¿Entendés? Se usa la nacionalidad como insulto. Que te dicen, Sí, paraguayo, boliviano. ¿Entendés a lo que son medio negritos? Epa. Boliviano. ¿Viste? Es una... Hay un grado de xenofobia
pero Ey, está naturalizado. Es lo peor, real. es lo Claro, peor. imagino Es también peor depende del todavía. contexto. Y Es lo- mira que eso, no, pero a ver, Sí, cuando claro, que sos, lo cuando, utilicen para insultarte, ahí está el problema, pero... eh, o sea, real. Pero nosotros, igualmente es en nosotros, plan, nosotros nos reímos, ¿viste? claro, Nos porque reímos la gente que ahora, tiene dedos de pero frente dice, pues muy Pero bien, pues esto ok, es algo, pues sí, a mucha honra y pero ya está. sí. ¿entendés? Es como que capaz, qué sé yo, aún, aún estando en España, a un español le diga en argentino, que a usted, a nosotros no nos quieren mucho allá. Por lo que Eh, yo he visto, o sea, yo te digo de mis experiencias personales, yo tengo un amigo argentino, todo bien, y bastante bien con los argentinos, 10 de 10. pero bueno, es un tema. Por lo que he visto yo. Luego, pues, Eso obviamente sí, es un, habrá casos de xenofobia, por supuesto, en todos los países. es un tema cuando la nacionalidad se convierte en un insulto, Sí, cuando boliviano en vez de ser un orgullo, te lo dicen de te lo- bronca. Ujú. Es que no, pasa algo, ¿no? Pasa algo que esto pasa mucho en Latinoamérica, no sé si pase en Europa o sí, en otros países, que es la dignificación, ¿no? Que es que nosotros, pues, siempre tratamos de discriminar a las personas que tienen un tez de piel un poco más oscura, decimos maldito indio, malditos indígenas, por lo menos, qué días incluso estaba escuchando una conversación X de unas personas y estaban hablando como, ah, es que yo hice eso, soy más indígena. Y yo me quedé como así. Y estaba diciendo que es o sea, cuando dije soy Sorete. más indígena era como decir soy estúpido. Y yo le dije, brother, yo soy indígena. O sea, brother, claro, yo tengo es en sangre plan, indígena. ¿y Brother, qué? Porque tú seas tienes sangre indígena. indígena. O sea, y Claro, el problema es que nosotros tenemos esta imagen, digámoslo así, o sea, en Latinoamérica se tiene esta imagen de que el test de piel, de que si tú eres moreno, mal, de que blancos, superiores, que es por lo mismo, porque se ha vivido, digámoslo así, eso desde la colonización, tanto inglesa como española, y ahora también con el cine y la televisión, y nosotros tenemos esta presencia de que no, de que un indígena es feo, y no, precisamente, no siempre es así, pero sí, de que tenemos de que lo indígena es lo peor, cuando realmente debería ser lo más exaltado de Latinoamérica porque es la raza claro, real, la etnia real de nuestras tierras, güey. claro, efectivamente. Aunque ahí discrepo un poco contigo, en plan el tema, no es lo mismo la colonización inglesa que la española, porque sí No, que es no, no, verdad nunca. que Jamás. los indígenas, no, nunca, claro, la inglesa no hay, no, no hay ninguno, No, no. o sea, sí que es verdad, se consideraban a los indígenas como otro ciudadano más, que como si fuese español, y hubo muchísimos conquistadores que era indígena. La colonización de América por parte de España no fue posible si no hubiese habido la ayuda de los propios indígenas de allí. Realmente, realmente. De hecho, si tú te vas a... Aquí hay un... Creo que es en el Palacio, no lo sé, es un sitio de Madrid donde tú vas allí y aparecen todos los reyes del Reino de España. Están el rey de Castilla, el rey de Aragón y también están los reyes incas, los reyes de Montezuma, puestos a la misma altura que los propios reyes de Castilla y Aragón, porque realmente los consideraban como iguales. Ellos, al ser católicos, España, al ser católico, no podían juzgar a las personas indígenas por no creer en Cristo. Entonces fue una colonización más bien evangélica, no tanto como la que hicieron los ingleses, que fue, cogemos, llegamos aquí, Matar. exterminamos a todos y nos ponemos aquí. Putos Eh, gringos. efectivamente, efectivamente. Aunque sí que llega a un punto, ¿no? Donde hubo esa pequeña guerra, pero es lo que tú dices. No había como tal distinción de este. Incluso uno de los departamentos de Colombia donde hay pues mayor etnia indígena, digámoslo así, que es Pasto. Fue uno de los lugares que apoyaba a la corona española y era uno de los lugares más ricos de Colombia realmente. Pero sí que, digámoslo así, esta creciente ola digámoslo así, de europeos en Latinoamérica Sí, dio como esta vaina de que la belleza tenía que ser como la europea. Y no solamente la belleza, sino de que vean al europeo como un ser superior. Y eso hacía que pues una persona que fuera mínimamente blanca pudiera, o sea, ni siquiera alguien blanco realmente, sino alguien mínimamente blanco con etnia indígena en su sangre,
ya pudiera discriminar a alguien que fuera de un tez de piel más oscura. Ahora si es negro, lo mismo. Sí, sí, eso sí es verdad. O sea, ¿por qué un blanco es superior o por qué el europeo es superior? Pues obviamente luego te das cuenta de que no es así. Pero sí que es verdad que se ha arraigado mucho eso. Puede ser porque Estados Unidos sobre todo luego tuvo muchísimos avances, Europa ha tenido También. muchísimos avances tecnológicos, pero ahora en el mundo de hoy te das cuenta de que no es así y esos estereotipos sí que hay que lucharlos. O sea, todos somos Sí, iguales y punto. No hay que discriminar. No, es que yo tengo sangre blanca, soy mejor que tú. Y no solo pasa con los blancos, sino también con los negros. Los negros, por efectivo. ejemplo, en África, dicen, no, yo soy más negro que tú tienes sangre blanca y eres un mierdas. También Buah, existe el Efectivamente. racismo del otro bando y es lo que hay que eliminar, el racismo de todos los ámbitos. Efectivamente. Es un tema, ese es un tema bastante, la verdad, bastante interesante, ¿no? El tema del racismo, de dónde ocurre. Porque sí que es verdad que siempre hay como esta, digámoslo así, esta distinción por simplemente tener literalmente un 0,01% de diferencia en la sangre, güey. Sí. Y es como, what the fuck. Y ya por eso te crees superiores, en Se plan. creen, sí, sí, literal, es como, brother, todos somos No eres humanos, ni más alto, ni más ni listo. más Bueno, guau. más alto depende, pero ni eres más Es- inteligente, ni tienes, yo qué sé, cuatro brazos, tremendo rabo. eh, ¿Cómo? Efectivamente. Y de igual manera, nosotros tenemos tener presentes que todos somos humanos y de que nos Claro, deberíamos tener estima simplemente por este hecho. Y la búsqueda de nosotros como seres humanos no sería la búsqueda de tener más, de creernos más, sino de, digámoslo así, unirnos más y mezclar nuestras inteligencias para lograr algo. Porque al final esto simplemente nos mantiene desunidos y eso hace que otras personas que sí sean unidas puedan hacer lo que se les dé la gana con nosotros. efectivamente, compañero. De hecho, bien ahí, bien, unirnos bien ahí. para embarcar el viaje de la humanidad, que es lo siguiente que nos queda, embarcar el viaje hacia el espacio. Amén. Oh, ¿imaginas vivir en la luna, che? Buah, imagínate, estaría Hay gente brutal. hay gente que está comprando Sí, pedazos de la luna. Duki Sí, se hay compró que un... adelantarnos. hay que adelantarnos, son Hay acciones, que son adelantarnos. acciones. De hecho va a haber un próximo viaje a Marte, si no estoy mal, está destinado para este año. ¿En Tenemos que serio? adelantarnos y comprar, y tenemos que adelantarnos y comprar acciones. Sí, 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 sí. O sea, ahora el mercado va a ser espacial, por de alguna manera decirlo así. Por ejemplo, minería espacial. La posibilidad de llegar a lo mejor a un asteroide y recolectar todos los minerales que tenga. Ya puede ser oro, titanio, plata. Y hay en cantidad, pues los asteroides es así. Hay en cantidad, mucho más que en la Tierra. La Sí, minería espacial. realmente, es que no me acuerdo en qué país, que digo, en qué planeta es que era, no sé si era en Plutón o Neptuno, no recuerdo, donde literalmente llovían diamantes. Neptuno. Neptuno, donde, o sea, donde literalmente llueven diamantes, o sea, una persona o digámoslo así, un país que, digámoslo, colonice ese planeta, pues la tiene hecha en diamantes. Sí, Entonces eso va a ser así, porque como ya estamos viendo que los recursos en la Tierra son escasos, estamos buscando la manera de buscar recursos fuera de la Tierra. Y esto trae, digámoslo así, un nuevo avance evidentemente tecnológico porque probablemente, muy probablemente vamos a encontrar materiales que no existen en la Tierra y que no tenemos comprensión aún de que existan. Tal vez materiales más duros, más finos, y es algo que es interesante, la verdad. Mira vos. Sí, es interesante ver lo nuevo, ¿no? Me quedé colgado con esto de la luna. Parece una pelotudez, pero hay mucha gente que está, ¿cómo es esto? Comprando espacio. Duki se compró una parcela, LOL, ¿entendés? el Duki. No, no, pero en serio, significa de que la Tierra está en algún momento que ya no va a dar más. Claro, Y Efectivamente. que va a haber una parte selecta de personas que se va a salvar y los otros no vamos a morir. sí.
nos Sí. quedamos aquí en la Tierra. Literal, ¿viste? Como Es tres ese capítulo de Los Simpsons que tenés dos cohetes, uno que se va a la luna y el otro que se va El otro al directo al sol. sol. Sí, Al sol, muy buen sí, capítulo. sí. Sí, muy buen capítulo. Ahí se va el Homer. Boludo, Literal. nosotros nos vamos directo al sol, cagamos. Sí, pero directo, sin pensarlo además. Literal, Cagamos literal. mal. Luego. Literal, o sea, el capítulo de los Simpsons. Y chicos, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un gran podcast donde hemos hablado un poquito de lo que ha pasado con Milei, cómo está Argentina con Milei. También hemos tocado el tema de la gentrificación, cómo es allí en Argentina y cómo va a ser el futuro de la humanidad, la minería espacial, el espacio, el siguiente viaje a donde nos tendremos que embarcar. Gracias. Gracias por todo. Gracias por el tiempo. Como te digo, la verdad que es terapéutico hablar de lo mal que está mi país. Me dio años de vida. Así que, así que nada. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí presente con nosotros. Y nada, chicos, nosotros fuimos colonizadores, colonizados. Recuerden, tomen mucha agua, follen con condón y nos veremos en el próximo capítulo. Chao, chao. Si le entran a su casa a robar hoy, Sí. ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas Regalamano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días salís.